Quiero que me acompañen mis hermanos a el Evangelio de Juan, capítulo 60. Perdón, capítulo 6, versículo 60. Era para ver si estaban despiertos. Vamos a estar leyendo el 60 al versículo 60 al 69, aunque yo voy a estar navegando por todo el capítulo 6 de Juan para que podamos comprender un poco lo que está sucediendo, digamos, en esa porción de la Escritura. Dice la palabra del Señor. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto les ofende? Pues ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Señor, gracias. Esta es tu palabra, Señor. Es viva, es eficaz. Nos da vida eterna, Señor. Nos alimenta mientras recorremos nuestra vida por este mundo, Señor. Ayúdame, por favor, a ser hallado fiel mientras expongo tu palabra y que mis hermanos y yo también podamos ser guiados a poner nuestros ojos en ti y en lo hermoso que son tus palabras, Señor. Te damos las gracias, te damos la gloria a ti, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles, ¿no? Y no hablo principalmente por la pandemia que hemos vivido, ¿no? Esa pandemia que a veces parece que fuera una saga de películas mala, ¿no? Como que nunca se va a acabar y siempre van a sacar una parte más, ¿no? Pero hablo principalmente de los tiempos, de que son tiempos difíciles, porque tal vez nunca en la historia del mundo nosotros hemos visto tan amplia gama de cosas que se nos ofrecen con la promesa de darnos felicidad y plenitud a los seres humanos. De igual manera, creo que es un tiempo difícil porque lo que parece que puede dar felicidad también es muy vano. Y creo que es un tiempo difícil porque en este tiempo también se levantan multitud de voces afirmando que tienen una luz que puede guiar al mundo hacia el futuro que muchos esperan. Se levantan entonces voces de genios de la tecnología como Mark Zuckerberg, ¿cierto? O Elon Musk, a decir que el futuro de la humanidad debería ser que ya no seamos humanos, ¿no? Entonces, cada vez nos guían o tratan de guiar a que abracemos una nueva humanidad, ¿no? Una humanidad virtualizada, ¿no? Otras voces dicen que lo más importante que deben hacer los hombres en este tiempo es aprender a vivir sobreviviendo a las enfermedades que de seguro van a seguir viniendo y hacer todo lo necesario para asegurar un poco más de vida, como si de nosotros dependiera vivir más. Otras voces entonces afirman que cuando llega a cierta edad y cumplen las personas ciertas metas, entonces la vida ya no tiene sentido. Y entonces cualquier razón es suficiente o es justa, entre comillas, para terminar con la vida. Esas voces entonces traen a la eutanasia al escenario otra vez y cada vez la línea entre el suicidio y la eutanasia se empieza a hacer más delgada. No sé si usted ha visto últimamente esa discusión se ha empezado a ahondar aún más y en Europa casi que cualquier razón, casi que una gripa viene a ser razón suficiente para que podamos apelar a la eutanasia, ¿no? Ya voy a sufrir demasiado, acaben con esto, ya no quiero vivir. Y incluso
se empieza a vislumbrar en el futuro el hecho de que terminar con la vida viene a ser nuestro derecho. Ya lo es el aborto, ¿cierto? Pero ahora se quiere trasladar eso a que los hombres pueden terminar con su propia vida. Es un nuevo derecho, ¿no? Así que en medio de todas esas voces que se levantan, está una voz que se ha levantado desde el principio de los tiempos. Una voz eterna que dice, buscadme y viviréis. La voz del Creador que dice, yo soy la luz del mundo y el que ande tras de mí no andará en tinieblas. Una voz que dice, yo soy la resurrección y la vida. Esa es la voz que nosotros, si somos cristianos, seguimos. Sin embargo, de manera triste también al interior de los que decimos ser cristianos, parece que se trata de apagar esa voz, ¿no? En muchos círculos se trata de silenciar esa voz. En muchos círculos también se trata de diluir un poco esa voz para hacerla, entre comillas, atractiva, para que pueda atraer más personas. Pastor, si predicamos esto de esa manera, de pronto ya no va a venir tanta gente. Hablemos un poco de otras cosas más agradables, más actuales, ¿no? Más contemporáneas, con el pretexto de poder alcanzar a más personas para el Señor. Mis hermanos, son tiempos difíciles. Son tiempos difíciles. Sin embargo, es precisamente la voz del Señor, la voz en la que nosotros debemos creer, la que debe seguir levantándose para brillar en medio de esta oscuridad y para que en medio de todo el ruido y las voces que se levantan, nosotros podamos tener una voz clara a la cual seguir. Cuando leemos las Escrituras, nosotros vemos que desde el principio hasta el final se nos habla de la importancia y de la gloria de las palabras del Señor. Nosotros vemos que Génesis comienza afirmando que en el principio creó Dios los cielos y la tierra y todo lo hizo por medio de su palabra. Todo el Antiguo Testamento nos muestra a un Dios que habla, a un Dios que se comunica con su pueblo, a un Dios que le da mandatos a su pueblo, pero sobre todo a un Dios que muestra por medio de su palabra cuál es el camino de salvación. Luego vemos en el Antiguo Testamento que el pueblo es disciplinado porque se aleja de esas palabras y comienza a escuchar más las voces del paganismo, las voces de las naciones vecinas, y entonces deja de adorar a Dios. Pero en su misericordia el Señor levanta profetas que todo el tiempo advierten al pueblo, busquen al Señor, vuélvanse a sus mandamientos, busquen al Señor para ser salvos. Y luego de toda la época y el tiempo del Antiguo Testamento, se abren las cortinas del Nuevo Testamento, lo que conocemos como el Nuevo Testamento, y vemos llegar a nuestro Señor Jesucristo, a quien Juan en este Evangelio, en el capítulo 1, describe como el verbo de Dios, es decir, la palabra misma de Dios hecha hombre. Se nos muestra al Señor desde el principio de su ministerio, hablando y anunciando las verdades que recibió de su Padre. El día de hoy, mis hermanos, al venir al capítulo 6 del Evangelio de Juan y al centrarnos en los versículos 60 al 69, veremos también un escenario en el cual los discípulos son expuestos a varias voces de los hombres. Voces que intentan seducir y arrastrar a los discípulos del Señor. Voces que se niegan también a abrazar las enseñanzas de Cristo. Voces que al final no son otra cosa sino voces de muerte. Mi deseo hoy entonces, mis hermanos, es que nosotros veamos las Escrituras desde el capítulo 6 de Juan y de otros textos como aquellas que nos dan vida. Mi deseo es entonces que podamos ver la palabra de Dios de manera correcta, de manera en la cual nosotros como cristianos debemos ver la palabra de Dios. Y también cuáles son los efectos de ver la palabra de esa manera y cuál debe ser nuestra actitud correcta ante las palabras del Trino Dios. He titulado mi mensaje, ¿a quién iremos? El Dios de las palabras de vida eterna. Y quiero comenzar hablando un poquito del contexto del capítulo 6, es decir, ¿qué está pasando en el capítulo 6, no? Porque comencé a leer el verso 60 donde dice al oírlas cuáles, las palabras que el Señor está hablando en la sinagoga de Capernaum. Quiero recordar entonces qué está pasando. El capítulo 6 de Juan nos muestra en los primeros versos un milagro
que él llama, una señal, ¿no? Juan en su evangelio tiene la particularidad que suele llamar a los milagros señales porque muestra cuál era el propósito que tenía el Señor Jesús al hacer cada uno de los milagros. Es decir, los milagros sirven para anunciar una verdad acerca de Cristo. Así que los versículos 1 al 13 nosotros vemos un milagro muy conocido, la alimentación milagrosa de 5,000 hombres con algunos panes y unos peces. Nosotros vemos que la respuesta de la multitud ante este grandioso milagro, se lo puede ver ahí en el versículo 14, por ejemplo, dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir a apoderarse de él y a hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. La multitud que recibe el pan actúa como actúan muchos hoy. Quieren hacer rey al Dios que da pan. Es decir, quieren hacer que Jesús sea su rey. Su lógica es decir, si este hombre puede dar alimento en medio del desierto a 5,000 personas de la nada, seguro él va a poder derrotar a Roma finalmente. Este es el profeta que hemos estado esperando. Este es el rey que hemos estado esperando. La pregunta es rey Jesús? Claro que sí. ¿Pero es el tipo de rey que ellos querían levantar? No. Por eso el Señor, en medio de que lo querían hacer rey, lo que hace es apartarse y buscar a su Padre. Versículo 16 al 21 nos muestra otra señal que hace el Señor, que es muy conocida, y es cuando Él se acerca a sus discípulos caminando sobre el mar. Ellos ya habían recorrido casi 5 kilómetros y entonces el Señor los alcanza caminando, ¿no? No era el tipo de rey que se muestra como rey solamente por dar pan, pero es el tipo de rey que es capaz de caminar sobre las aguas. Se nos muestra al Señor andando sobre el mar. Y luego vemos el grueso de este capítulo en los versículos 22 hasta el 59. Después de hacer el milagro, el Señor tiene una conversación con la multitud que lo está buscando. La multitud, después de recibir el milagro, comienza a buscar a Jesús. La barca donde viajaba el Señor ya no se encuentra en la orilla. Sus discípulos se han ido, pero lo extraño es que ellos saben que el Señor no se ha ido, pero tampoco está en la región. Así que ellos comienzan a buscarlo, lo encuentran y tienen una conversación en la cual el Señor expone varias enseñanzas acerca de la salvación, acerca del significado del milagro, es decir, yo soy el pan de vida, ¿cierto? Se muestra como aquel que va a dar su carne y su sangre como alimentos verdaderos para dar vida eterna. Y eso es algo que veremos ahora en más detalle. Así que nosotros vemos esta conversación que tienen estos hombres. Usted puede ver el versículo 22. Al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Es decir, esta gente dijo: tenemos que estar cerca de este hombre. Si Él nos alimentó, tenemos que estar cerca de Él. Si Él está haciendo estas señales, tenemos que estar cerca de Él. Y pareciera que toda la multitud se va a convertir, ¿no? Pareciera que eso vendría a ser un gran avivamiento, 5,000 convertidos. Pero vamos a ver que lejos de eso va a pasar algo diferente. Quiero abordar 3 cosas en este texto. En primer lugar, dura palabra es esta, versos 60 al 62. Las palabras que son espíritu y vida, versos 63 al 65. Y finalmente, ¿a quién iremos? Así que el Señor ha estado enseñando en esa sinagoga de Capernaum luego de haber pasado al otro lado. Y nos encontramos con que la respuesta ante las enseñanzas del Señor son de queja. Dura palabra es esta, versículo 60. ¿Quién las puede oír? Es decir, ¿quién puede soportar esta enseñanza? ¿Quién puede escuchar esto y creer esto?
Verso 61, sabiendo Jesús que sus discípulos murmuraban, les dijo, ¿esto los ofende? ¿Qué pues si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? ¿No? Nuevamente, luego alimentar a los 5,000 con 5 panes y 2 peces, muchos que vieron el milagro y fueron beneficiados comienzan a buscar a Jesús, ¿no? Finalmente lo encuentran y Él los confronta por buscarlo a causa de los milagros y de los beneficios de estar con Él. Verso 25. Y hallándole al otro lado del mar, es decir, esta multitud encuentra a Jesús. ¿Puede usted imaginarse una multitud de más de 1,000 personas navegando de un lado a otro buscando al Señor que les había dado pan? Responde Jesús y les dice, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Es decir, el Señor dice, yo sé ustedes por qué vienen. Yo sé ustedes qué están buscando. La pregunta es también, ¿qué buscas tú del Señor? ¿No? Hoy estamos, Bogotá es una fábrica de iglesias que ofrecen este tipo de señales. Venga, sus cuentas serán pagadas milagrosamente. Vengan y entonces su alacena va a comenzar a llenarse de manera milagrosa. Venga y sucederá esto. Venga y ya la silla de ruedas no la va a necesitar. Venga y entonces Dios le dará esto. Pero el Señor sabe, mis hermanos, cuál es la razón por la cual lo buscamos. El Señor sabe cuando alguien lo busca solamente por un milagro y después huye. El Señor sabe cuando alguien lo busca en su desesperación por no tener trabajo, pero sabe que después al tenerlo va a escapar del Señor. La pregunta es, ¿qué buscamos nosotros del Señor? El Evangelio de la Prosperidad busca hacer rey a Jesús por los panes. Busca hacerlo rey por las señales. Pero nosotros no podemos engañar a nuestro Salvador. Él conoce el corazón de los hombres. Eso es algo que en Juan varias veces se repite. Se nos dice en el relato de Juan, pero el Señor conocía el corazón. Pero el Señor sabía por qué lo buscaban. Pero el Señor sabía quién había de creer y quiénes no. Así que el Señor, cuando ellos lo buscan, queriendo el pan físico, el Señor les da en su misericordia más pan, pero pan espiritual. Él les dice, me buscan porque han comido el pan, y les dice, trabajen, verso 27, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre los dará, porque a éste señaló el Padre. Ellos dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Ellos entendieron que el Señor quería darles una enseñanza, que Él quería mostrarles algo acerca de la palabra del Señor, y ellos entonces lo primero que hacen es preguntar, bueno, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Ellos comprendieron que el Señor quería llevar la charla a una enseñanza espiritual, y en su deseo, muchos eran maestros de la ley, dicen, bueno, dinos, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cuáles son entonces las obras de Dios? ¿No? Y esa es una de las preguntas que muchos hombres se hacen, ¿no? ¿Cómo hago para ser salvo? ¿Cómo hago para tener paz para con Dios? ¿Cómo hago para tener vida eterna? ¿Qué tengo que hacer? ¿No? Pero el Señor les dice en el verso 29, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. El Señor les responde, no, ustedes no pueden hacer nada. La obra de Dios es que ustedes crean. Es decir, lo que deben hacer, que no lo pueden hacer ustedes, es tener fe. No se trata de hacer cosas para salvarse, sino de creer en Cristo para ser salvos. Pero esto va en contra de lo que ellos creen. El judaísmo creía que ellos tenían la posibilidad de cumplir toda la ley de Moisés, los 642 mandamientos, y de esa manera entonces ser salvos. Ellos creían que un hombre podía presentarse delante de Dios y decirle, hazme campo, que yo cumplí toda tu ley. ¿No? Pero el Señor les dice, ustedes no pueden hacer nada. La obra de Dios es creer, y esto va en contra de su sistema de méritos para poder ser salvos. Ellos creían que podían cumplir los mandamientos. ¿Quién de nosotros, mis hermanos, al leer los 10 mandamientos, puede decir que cumple al menos uno de ellos durante 2 horas? Durante 1 minuto. Ninguno de nosotros, pero ellos sí estaban convencidos de que podían
hacerlo, y no solo las leyes morales, sino todo el resto de la ley. Así que esta enseñanza era dura. Esto era lo que el Señor les había dicho: ustedes no pueden hacer nada. Están equivocados si ustedes creen que por su esfuerzo van a acceder a la vida eterna. Esta enseñanza para ellos era difícil, era dura de recibir, era dura de escuchar. Más adelante el Señor, el verso 35, les dice, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás, ¿no? Comienza una discusión acerca del maná, ¿cierto? Acerca del pan que ellos comieron por medio de Moisés, ¿no? Y el Señor les dice: hay un pan que es mejor, ¿no? Y ellos dicen: pero Moisés nos dio pan, y no solo nos dio un día como lo hiciste tú, nos dio durante 40 años en el desierto. Y el Señor dice: no, yo soy el pan de vida. El maná entonces era también una señal, y eso era lo que el Señor estaba tratando de mostrar. Él pudo darle a estos hombres pan en el desierto y pescado, pero eso quería traerles a su mente eso que hizo Dios durante 40 años en el desierto, dándoles maná. Y buscaba que eso viniera a su mente nuevamente para que Él les enseñara y Él les dijera: hay un mejor pan. Hay un pan que no se va a acabar. Sus padres comieron ese pan, pero se murieron de todas formas. El que come este pan nunca morirá. Las palabras eran duras porque ponían a Cristo por encima de Moisés, ¿no? Nosotros no tenemos figuras como Moisés en nuestra cultura colombiana, ¿no? Si usted se mete con un político hoy, tal vez muchos lo van a aplaudir. Si se mete incluso con nuestras figuras históricas de la época de la independencia, muchos también lo pueden aplaudir, ya incluso hasta tumban las estatuas de ellos y demás. Nosotros no tenemos una figura como Moisés en nuestra historia. Si usted como judío escuchaba que alguien ofendía a la imagen de Moisés, es decir, al concepto que ellos tenían de Moisés, usted se iba a meter en un problema. Se arriesgaba a ser apedreado. Ahora, Jesús no estaba menospreciando a Moisés, pero lo que sí estaba diciendo es: yo soy por encima de Moisés, ¿no? Jesús es el pan de vida. Era una enseñanza dura escuchar a alguien decir que Él es un mejor profeta que Moisés. Era algo difícil de escuchar. Más adelante, verso 37 al 40 y el verso 44, el Señor Jesús sigue enseñando a estos hombres y le dice: todo lo que el Padre me da viene, y el que a mí viene, yo no lo echo fuera, porque descendí del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me ha enviado es, verso 40, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo lo resucite. Otra enseñanza difícil para el judío era pensar en que la resurrección era dada por alguien diferente a Yahweh, a Jehová. Pero Jesús se está poniendo al mismo nivel del Dios de los ejércitos y está diciendo: yo soy el que los va a resucitar en el día postrero. El Padre trae a los que han de creer en mí, y a todos los que trae yo no echo fuera a ninguno. Se presenta como el que da la vida. Las palabras de Jesús, hermanos, son duras porque lo presentan como el que trae y salva a cualquier tipo de hombres, no solamente a judíos. Él dice: todo el que viene a mí encuentra vida. Es dura porque muestran a Jesús como la fuente de la resurrección. Eso quiere decir que Jesús, quien para ellos era simplemente un hombre tal vez que hablaba bien y conocía la ley, que Jesús era igual a Dios. Sus palabras lo estaban poniendo a Él en el mismo nivel que el Padre. Nuevamente, este mensaje es duro. Los hombres hoy día pueden aceptar a Cristo como cualquier cosa. Si usted sale a predicar en la calle o habla con alguna persona acerca de Jesús, Él le va a decir muchas cosas. Él le puede aceptar que Jesús fue un buen profeta, ¿sí? Generalmente la gente no tiene problema con eso. Claro, Jesús. La gente va a aceptar que Jesús fue un buen maestro moral. Van a decir: claro, Jesús, él, tan buena persona que fue. La gente va a aceptar incluso la idea falsa de que Jesús fue un revolucionario. ¿Se ha escuchado eso? ¿No? El ELN casi que se fundamentó en esa idea equivocada de que Jesús era un revolucionario.
Es decir, que la gente abraza ese tipo de ideas, algunas falsas y otras verdaderas, pero no suficientes, acerca de quién es Jesús. Pero lo que no van a aceptar los hombres es que Jesús es Dios. Lo que no van a aceptar los hombres es que Jesús es el Señor, es que Jesús sea el único camino para tener vida eterna. Eso no lo van a aceptar. La pregunta nuevamente es, ¿quién dice usted que es Jesús? ¿Qué responde usted ante la pregunta, ¿quién es Jesús? ¿No? Y es importante que nos preguntemos esto, porque nuestra vida eterna depende de qué respondemos a esa pregunta. El verso 45, sigamos ahí mirando, dice, escrito está en los profetas, el Señor está hablando, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. El Señor ahora lo que hace es citar al profeta Isaías y decir esto que Isaías está hablando, que todos serán enseñados por Dios. Es importante porque los que son enseñados por Dios vienen a mí. Es decir, la palabra de Dios lo que busca es que los hombres vengan a mí. Mis hermanos, todas las palabras del Antiguo Testamento nos apuntan hacia el Salvador. Y es para esto precisamente que se nos da el Espíritu Santo, para que nosotros podamos entender las palabras de Dios y en ellas reconocer a Cristo como Salvador. Versículo 46 del capítulo 5, antes de lo que leímos, dice, porque si crees a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creerán en mis palabras? Otra cosa que haría rasgarse las vestiduras al Señor. Varias veces lo intentaron apedrear. Y era por este tipo de cosas. Él dice, si ustedes le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque él escribió de mí, ¿no? Alguien que se levantara a decir la Torá, los escritos de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números, todo eso habla de mí, aquí estoy. Decir eso, mi hermano, para estos hombres era algo ofensivo, era una dura palabra, porque mostraba que todas sus escrituras, que todo lo escrito por los profetas, no tenía otro propósito, sino llevarlos a ellos, a ese Salvador, que no se estaba mostrando como el rey que ellos querían, se estaba mostrando como un rey humilde, como un rey que más adelante veríamos que entraría a Jerusalén humildemente montado en un pollino. Pero ellos no querían aceptar ese tipo de rey. Ellos querían un rey al estilo de David, poderoso, militar, ¿cierto? Que destruyera y degollara a todos, pero acá el Señor se presenta como un rey diferente. Es una dura palabra, porque ellos quieren otro tipo de rey. Mis hermanos, el evangelio es difícil cuando nosotros tenemos ideas erradas sobre Dios. Cuando nosotros queremos que la Biblia se acomode a lo que nosotros queremos creer, entonces el evangelio va a ser difícil y en muchas ocasiones ofensivo. Cuando nosotros encontramos la palabra de Dios, nos encontramos, por ejemplo, que el Señor dice que los borrachos no entran al reino de los cielos. Uy, dura palabra es esto. Porque el Dios en el que yo quiero creer es bueno y va a entender que yo de vez en cuando puedo hacer esto o puedo hacer lo otro y que en el fondo soy bueno, ¿no? Dios sí sabe, hermano, lo que hay en el fondo, pero Él sabe que en el fondo usted es peor de lo que cree. Por eso nosotros lo necesitamos a Él. Su palabra es dura porque realmente revela quiénes somos nosotros. Verso 54, el Señor habla entonces de capítulo 6, dice, el que come de mi carne y bebe de mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Jesús está hablando y está diciendo, yo soy el pan de vida, pero eso se refleja en que ustedes deben comer la carne del Hijo del Hombre, deben beber su sangre, y si no lo hacen, no van a tener vida en su nombre. El Señor dice que su carne y su sangre son verdadera comida y verdadera bebida. Ellos estaban esperando a un rey que derramara la sangre de los enemigos, pero Jesús se presenta como el rey que derramaría su propia sangre para la salvación de su pueblo, y ellos no querían ese tipo de rey. Ellos toman esta enseñanza también de una manera literal y comienzan a preguntarse cómo es posible que este hombre nos vaya a dar de comer su sangre. Esta palabra es dura
porque ellos querían a un derramador de sangre de otros y no al sacrificio que sería Jesús. Ellos lo rechazan entonces. Después de que lo buscaron, después de que querían hacerlo rey, comienzan a rechazar a Cristo. Su orgullo religioso estaba siendo desmenuzado. Y nosotros vemos en esta historia, vemos tres tipos de personas. Vemos a los judíos, que son los que comienzan a rechazar el mensaje del Señor. Vemos a un grupo amplio de discípulos, o sea, dentro de esa multitud había unos discípulos. No se nos dice exactamente cuántos eran, pero había un grupo grande de discípulos que comienzan a apartarse del Señor a causa de la enseñanza difícil y a causa de que los judíos empezaron a hablar en contra de la enseñanza. Y había otro grupo que era de los 12, el grupo de los discípulos más cercanos al Señor, que estaban siendo bombardeados por estas voces. Por un lado, los judíos poniendo en tela de juicio la enseñanza de Jesús, y por otro lado, los discípulos o los que hasta ese momento parecían discípulos que empiezan a irse. ¿Ha estado usted enfrentado a ese tipo de situaciones? Que alguien se le acerque y le diga a alguien que aparentemente es una persona religiosa y sabe de las cosas de Dios y le diga: uy, pero usted le están enseñando que la salvación es por gracia. Uy, entonces usted podría pecar y ser salvo y siempre salvo y demás, ¿no? Y empiezan a haber voces que nos empiezan a bombardear y poner en duda enseñanzas del Señor. Y por otro lado, también nos enfrentamos a situaciones donde algunos que decían ser discípulos empiezan a irse. No, eso es muy difícil. Eso es una dura palabra, yo no puedo creer eso, ¿no? Nosotros no estamos lejos de enfrentar lo que enfrentaron los discípulos en ese momento. Así que ellos comenzaron a poner en duda la enseñanza del Señor. Los discípulos comienzan a apartarse. Y el Señor, al saber que su enseñanza era escandalosa, era algo difícil para ellos, sobre todo para su intelecto y para su doctrina, comienza a afirmar algo acerca de lo que le está diciendo, algo acerca de sus palabras, que todo discípulo debe saber. Me gusta el nombre de esta iglesia, discípulos de Cristo. Todo discípulo debe saber esto, debe saber qué es la palabra del Señor. Y debe saber cuál es la razón por la que los verdaderos discípulos permanecerán y abrazarán sus palabras hasta el final. Sin importar las consecuencias, sin importar que esto implique que yo deje de creer esto o aquello, o que yo empiece a vivir de esta manera y de la otra. Verso 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le iba a entregar. Por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si no fuere dado por el Padre. Jesús lo que hace es decirles: bueno, un momento, eso que yo estoy enseñando no son meras palabras, son espíritu y son vida. Su obra más importante en ese momento no era haber dado pan para el cuerpo físico, sino estar dando palabras que dieran vida al espíritu de estos hombres. La carne para nada aprovecha. Este pan y ese pescado que el Señor dio, ya tal vez mucho se había ido de esos cuerpos. Para nada aprovecha, pero el que escucha las palabras del Señor tiene vida. Mi hermano, todo lo relacionado con nuestra humanidad en esta tierra es pasajero. Todo. No importa, incluso si usted tiene un contrato laboral a término indefinido. Pasajero. En algún momento le dicen no va más, o en algún momento la empresa se acaba. Todo en este mundo es pasajero. Y lo terrible de esto es que aún las cosas pasajeras son para nosotros fuente de orgullo y arrogancia delante de Dios. No te necesito, Señor. Ya logré lo que quería, ya acumulé lo que quería, ya tengo la seguridad que tenía, ya no te necesito, Señor. Nada de esas cosas nos ayudará a tener vida eterna. Nada de eso nos aumentará en alguna manera nuestros bienes espirituales. Ahora no quiere decir que las cosas de este mundo son malas en sí mismas, de ninguna manera. De hecho, Dios nos llama a trabajar, Dios nos llama a ser sabios. Sin embargo, el problema es cuando estas cosas de este mundo comienzan a ser la seguridad de nuestro corazón. Comienzan a vendernos la idea de que necesitamos eso para ser felices.
Si usted se pregunta hoy, si yo le dijera hoy, usted tiene la posibilidad de tener aquello que usted dice, me falta esto, para. El cristiano nunca es falto de nada, tiene todo en Cristo. Puede decir, Señor, como Pablo en Filipenses capítulo 4, sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristiano dice, Señor, todo lo que me des es más de lo que merezco. Y siempre puedo estar agradecido, sea poco, sea lo necesario o sea abundantemente. Puedo estar contento cualquiera sea la situación. Así que hermanos, tenemos que buscar ese alimento espiritual. La Biblia no es un libro común. La Biblia es la palabra del Señor. Si somos discípulos de Cristo, lo primero que tenemos que reconocer es que sus palabras son las palabras de Dios, que tiene vida en sí misma, es espíritu en sí misma la palabra del Señor. No es solo para enriquecernos intelectualmente, sino para transformarnos en nuestro corazón. Alguien decía, cuando leo la Biblia, este libro me está leyendo a mí, me muestra quién soy yo y me muestra que tengo necesidad de ser salvado. Mis hermanos, las palabras del Señor traen vida eterna, nos dan vida eterna. El Evangelio entonces no se trata de perseguir lo que el mundo persigue. Si el Evangelio se tratara de perseguir lo que el mundo persigue o de tener las bendiciones que el mundo quiere tener o que lo que percibe como bueno, el Evangelio no sería otra cosa sino una baratija. Si el Evangelio se tratara del carro, de la casa y de la beca, el Evangelio sería muy barato. Porque usted trabajando duro puede conseguirlo en sus fuerzas. Pero el Evangelio se trata de algo mucho mayor que eso. Ahora, ¿cómo nosotros debiéramos ver la palabra? Y quiero acá hacer un paréntesis, o más bien decir cómo la palabra se describe a sí misma. No voy a decir todo lo que ella dice sobre sí misma, pero voy a decir algunas cosas. En primer lugar, la Biblia dice de sí misma que es una espada de dos filos, que entra hasta lo más profundo. En ese sentido, la palabra tiene el poder de entrar a lo profundo de nuestro corazón y discernir las intenciones. Ella nos muestra realmente por qué queremos hacer lo que queremos hacer. ¿Por qué estamos viviendo como estamos viviendo? Ella entra hasta lo profundo y nos ayuda a entender quiénes somos realmente nosotros. Ahora, la Biblia también dice Santiago capítulo 1, verso 23, que es un espejo que nos muestra quiénes somos. Nos revela nuestra condición pecadora y desesperada. No hay nadie que se ponga frente al espejo de la palabra y diga, wow, qué bueno soy. ¿No? Alguien decía que usted nunca se levanta y mira, bueno, aplicándolo a nuestro contexto, nadie mira en Monserrate y dice, wow, yo soy majestuoso. Nadie dice esas cosas realmente. Cuando vemos la palabra expuesta, decimos quién realmente somos nosotros. La Biblia dice de sí misma, como leíamos ahora, que ella es la lámpara a nuestros pies, la que nos ayuda a discernir las cosas en un mundo oscuro. No sé si usted se ha encontrado es difícil en Bogotá encontrarse en esa situación, pero cuando usted está en el campo, en un lugar desierto, en una zona que no hay alumbrado eléctrico, alumbrado público, y usted está de noche, hermano, usted realmente no sabe hacia dónde va. Usted necesita desesperadamente una linterna, necesita algo que le muestre el camino. Nosotros estamos en un mundo oscuro y necesitamos que la palabra nos diga hacia dónde debemos ir. La palabra alimenta nuestra fe. Dice Romanos que la fe viene por el oír, pero no por el oír cualquier cosa, sino la palabra del Señor. La palabra también es exhalada por Dios, es el aliento mismo de Dios. Y sé que ustedes han estado estudiando también 2 de Timoteo. Toda la escritura es inspirada por Dios, es exhalada por Dios, pertenece a Él. Mis hermanos, las palabras del Señor son espíritu y son vida. Ellas nos hacen nacer de nuevo. Ellas nos sostienen en esa nueva vida. Ellas nos muestran quién es el verdadero pan de vida, quién es el mejor maná. Cristo por medio de ella nos alimenta. Nosotros
también estamos en esa situación de la gente en el desierto, de los que fueron librados de Egipto. Estamos también recorriendo un éxodo. No estamos en casa, no hemos llegado a casa. Nosotros estamos atravesando por este mundo, pero estamos caminando a un mundo mejor. Y mientras lo hagamos, el Señor nos va a sostener con un mejor maná, que son sus palabras. El discípulo debe saber que la palabra de Dios es importante, no solo para un momento específico de su vida, sino para todos los momentos de su vida, para todos los días de su vida. Así que para estos hombres que escucharon las palabras del Señor, su mensaje fue visto como controversial. Su mensaje también fue visto como ofensivo, eran duras palabras. Pero esas palabras, como dijo el Señor, son las que venían a ser espíritu y vida. Y en medio de eso, como veremos, muchos se dieron a las voces de esos maestros y muchos se dieron a lo que estaban haciendo los otros discípulos. Sin embargo, las ovejas del Señor, las que conocen su voz y lo siguen, pueden reaccionar como reaccionó el apóstol Pedro. Pueden reaccionar como vemos en el verso 67 al 69. Y eso me lleva a mi último punto. Y es, ¿a quién iremos? Verso 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Muchos comenzaron a volver atrás. Comenzaron a decir, si creo esta enseñanza me voy a meter en problemas. Más adelante, cuando el Señor cura al ciego de nacimiento, vemos incluso que los padres del ciego tuvieron temor a reconocer a Jesús como el que hizo el milagro, porque iban a ser expulsados de la sinagoga. Probablemente estos hombres también se iban a enfrentar a lo mismo. Si creen que Jesús es el que da vida, el que resucita, entonces serán expulsados de la sinagoga. Ellos comienzan a volver atrás por esa enseñanza. Lo que el Señor estaba enseñando no era cómodo para ellos. No eran palabras dulces a los oídos. Sin embargo, sí eran palabras que para el creyente son más dulces que la miel. Esta enseñanza del Señor Jesús destruía el orgullo de buscar buenas obras y de creer que eran buenos. Se les habla de la fe, se les habla de que es Dios quien escoge a los hombres y que salva a todo tipo de personas. Se les habla de que la ley y los profetas hablaban acerca de Cristo como Salvador, pero ellos no querían ese tipo de mensaje. Ellos no querían a un Mesías que muriera para dar su carne como pan y su sangre como bebida. Entonces el Señor se vuelca a los 12, a los más cercanos, y les dice, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Se van a ir también? ¿Van a dar la espalda y seguir tras esas voces? Pero la reacción de Pedro, nosotros sabemos que Pedro es una persona de contrastes, ¿no? El Señor le dice, apártate de mí, Satanás, pero después le dice, no te lo reveló ni carne ni sangre. Pedro era un cristiano así como nosotros, ¿no? De altos, de momentos espirituales y de bajos, pero profundos, ¿no? Y Pedro en medio de eso toma la vocería de los 12 y dice, Señor, ¿a quién vamos a ir? Y Pedro no le dice, Señor, pero ¿a dónde vamos a ir si ya vendimos los barcos, ya entregamos las redes, ya no tenemos trabajo, ya no podemos volver a nuestra vida? No, Pedro no apela a eso. Él no dice, Señor, ya dejamos nuestra seguridad por seguirte. Lo que dice Pedro es, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿Qué ganaríamos volviendo atrás? ¿A dónde iríamos a buscar lo que solamente tú nos puedes dar, mi hermano? Esa debe ser la actitud que debemos tener como cristianos en los momentos de debilidad. ¿Qué piensas tú cuando luchas con el pecado? Cuando luchas con el rechazo social y piensas en volver atrás. ¿Qué piensas cuando se te muestran filosofías del mundo que te prometen éxito, felicidad, reconocimiento, vas a influenciar a todos? ¿Qué piensas tú cuando el evangelio parece ser tropiezo a lo que tu corazón pecaminoso desea? El discípulo, ante la dificultad y la aflicción, se suma a Pedro y dice, no tengo a dónde ir. Nadie puede decirme las palabras que el Señor me dice. ¿Qué ganaría volviendo atrás?
¿Qué piensas tú cuando estás en esa dificultad? Ahora Pedro dice, solo tú tienes palabras de vida eterna. El creyente atesora con todo su corazón las escrituras, porque tiene certeza de que son palabras de vida eterna. Solo la escritura me muestra quién es Dios, cuál es su voluntad, cuál es su plan para salvarnos. Solo Él nos puede mostrar a Cristo. Así que para nosotros no es una alternativa cambiar la Biblia por algo más. Para nosotros no es una opción. Hago el devocional hoy con la escritura, o de pronto me meto a escuchar a Deepak Chopra o vuelvo a un audiolibro de Coelho. No, para nosotros no es una alternativa ir a las escrituras. Para nosotros es nuestra vida misma. Solo Él tiene palabras de vida eterna. El creyente no está buscando por internet todo el tiempo, muestra a ver si la NASA ya descubrió entonces el arca o descubrió esto para ver si entonces la Biblia es verdad. Como decía un pastor, yo creo lo que la Biblia dice. Si la Biblia dice que el pez se comió a Jonás, yo lo creo. Y si la Biblia dijera que Jonás se comió al pez, también lo creería. Porque son las palabras del Señor, para nosotros son la verdad. Y nuestra actitud frente a ella debería ser de atesoramiento profundo. Quiero que vayamos al Salmo 119, leamos el verso 127 y 128. Dice la palabra del Señor: por eso he amado tus mandamientos más que el oro. Salmo 119, 127. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. La primera actitud del cristiano ante la palabra es que la atesoramos. Es que valoramos y atesoramos los preceptos de Dios que nos enseñan en todas las áreas de la vida. El cristiano no escoge en qué áreas la Biblia le habla y en qué áreas no. Hay cristianos selectivos, ¿no? No sé si usted ha visto, o no sé si usted es ese tipo de cristiano, ¿no? Tal vez todos en algún momento de nuestra vida cristiana hemos sido cristianos selectivos. Bueno, Señor, voy a dejar que me enseñes acerca, bueno, sí, de no decir mentiras, pero el adulterio es otra cosa. Quiero que me enseñes entonces sobre que debo ser un buen trabajador, pero no me hables nada del yugo desigual. Entonces empezamos a seleccionar qué cosas tienen autoridad sobre nosotros en la Biblia, cuando toda ella debe ser para nosotros las palabras del Señor. Verso 129 dice: maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Mi hermano, ¿sabe cuál es una de las razones por la cual estamos reunidos acá? ¿Sabe cuál es una de las razones por la cual nos congregamos los domingos? Es porque nosotros necesitamos que la exposición de las palabras nos alumbre el entendimiento. Alguien me preguntaba alguna vez, bueno, pastor, ¿y en qué circunstancias sería válido que yo no me congregue un domingo? Y yo pensaba mis adentros y luego uno, ¿por qué querría dejar de venir a la iglesia? Si es que allí escucho la palabra que me da vida, allí escucho aquello que me guía para vivir la vida y para honrar a mi Señor. La exposición de tus palabras alumbra. Mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Mi hermano, cuando uno lee el Salmo 119, uno dice, yo no soy así. Yo no atesoro las palabras de Dios más que el oro. Si me ofrecieran dinero por dejar de congregarme, muchos tal vez lo aceptarían. Si fuera suficiente, o algunos por algunas migajas. Y eso me lleva a pensar en que definitivamente el Salmo 119 no solo habla de las palabras del Señor, sino que también nos apunta a Cristo como el único que sí puede decir: para mí tus palabras son más preciosas que el oro. Mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Mírame y ten misericordia de mí como acostumbras con los que aman tu nombre. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, que tenemos familia que no es creyente,
podemos decir esto? ¿Cuántos de nosotros en oración hemos llorado al Señor por algún familiar, por alguien que amamos y que anhelamos que conozca el Evangelio? Tal vez eso está ausente en nuestra oración, tal vez eso está ausente en nuestra vida. Tal vez si yo le preguntara qué pasaría si yo le cumpliera todas las oraciones que usted ha hecho esta semana. ¿Qué pasaría si yo a todas esas oraciones dijera sí? ¿Cuántos de sus familiares estarían acá hoy a causa de sus oraciones? Tal vez muchos ya tendrían un ascenso o tendrían esposa o tendrían hijos, pero tal vez no veríamos más conversiones porque a veces no oramos por eso. Escudriñamos la palabra, esa otra actitud del cristiano, escudriña las escrituras, como el Señor le dice a estos hombres en el capítulo 5 en Juan, verso 39, dice, escudriñad las escrituras porque vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Nosotros escudriñamos las escrituras, las obedecemos. Juan 14, ¿quién es el que me ama? El que me ama, mi palabra guardará. Nosotros deseamos obedecer las palabras del Señor porque mostramos con ello que nosotros lo amamos de verdad. Si usted es casado, usted puede pensar en esto. Y si usted no es casado, usted debe aprender esto. Cuando usted ama a alguien, usted trata de no hacer lo que le desagrada, ¿no? Si uno sabe que a la esposa definitivamente le desagrada hacer esto, usted aprende a no hacerlo. Porque usted la ama y usted no quiere estar mal con ella, usted quiere agradarla. ¿Cuánto más con nuestro Señor? ¿Cuánto más no debemos ser llevados a aprender en su palabra lo que a Él no le agrada y desear no hacerlo? El que me ama mi palabra guardará. Luego dice Pedro, verso 69, nosotros hemos creído, conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. El cristiano entiende que la Escritura muestra a un solo Salvador. Lo hermoso de la Biblia no es la Biblia en sí misma. Lo hermoso en la Biblia es que nos muestra quién es el Salvador. Eso es lo maravilloso de las palabras del Señor. Mis hermanos, nosotros somos llamados a atesorar las Escrituras. Somos llamados a amar al Señor, a honrar sus palabras, a verlas como fuente de vida para nuestras almas y como suficientes. Son las palabras que amamos porque amamos al Dios que las inspiró y al Dios que se revela en su palabra. Para nosotros no es una opción vivir separados de nuestro Salvador, pero tampoco es una opción vivir separados de sus palabras, porque sabemos que no hay lugar donde podamos escuchar palabras como las de nuestro Salvador. Creo que tengo aún como media hora, ¿verdad? Me dijiste 2 horas. Ya quiero terminar con algo y me recuerdo, nosotros hacemos una labor en La Guajira, enseñamos a algunos pastores y las primeras veces que nosotros íbamos yo tenía problemas con calcular el tiempo para las clases, ¿no? Y yo dije, no, ellos aguantarán por ahí 40 minutos de instrucción teológica porque no están acostumbrados. Terminamos la primera clase, 50 minutos. Yo, hermanos, pueden descansar, pueden... Y nadie se ponía de pie. Y yo me miraba y decía, paz. Como suave, ¿no, pastor? Pueden aguantar 3 horas de enseñanza. Caminan 3 horas para llegar a la iglesia a veces, ¿no? Hablan que los puritanos también decían lo mismo. Cuando el pastor estaba terminando, decía, sigue predicándonos que queremos escuchar. Yo quiero terminar leyendo un registro que muestra un poco cómo la iglesia de los primeros siglos vivió esto, ¿no? ¿Qué tanto ellos atesoraban las palabras del Señor? En el siglo IV, los cristianos eran castigados de diferentes maneras por seguir al Señor, ¿no? En ese momento, uno de los castigos que sufrían los cristianos por ser cristianos era que eran confinados a trabajar en las minas, ¿no? En las minas del imperio, ¿no? Cipriano escribe un poco sobre eso, ¿no? Habla un poco sobre lo que vivieron los cristianos y yo me voy a tomar 3 minutos para leer algunas cosas y ver cómo ellos atesoraban esto. Dice, Cipriano escribe en una emotiva carta describiendo la imagen y la situación de las minas, dice, es decir, al domicilio del oro y la plata, porque ahora se ha cambiado la condición de las minas, y los lugares que antes solían dar oro y plata, ahora los reciben. Han puesto grilletes en nuestros pies, han atado vuestros miembros dichosos templos de Dios,
con infames cadenas, como si junto con el cuerpo se atase el espíritu, o vuestro oro pudiera manchar con el contacto del hierro. Son condecoraciones, no ataduras, para los hombres que se han consagrado a Dios y dan testimonio de su fe con fortaleza religiosa, y no atan los pies de los cristianos para su deshonra, sino que les dan gloria y los coronan. Oh pies felizmente atados, que serán desatados no por un herrero, sino por el Señor. Oh pies felizmente atados, que acortan el camino de la salvación hacia el paraíso. Oh pies atados en el mundo para estar siempre libres con Dios. Oh pies por el momento entorpecidos por grilletes y travesaños, pero que correrán veloces hacia Cristo, el camino glorioso. Más adelante en su descripción de las minas, muchos cristianos les cortaban los tendones de los tobillos para que no pudieran escaparse. A otros también los marcaban en su frente con símbolos para que todos reconocieran que eran prisioneros que habían escapado. A unos les rapaban también la mitad de la cabeza para que fuera símbolo de deshonra. Y una de las descripciones que más adelante él sigue haciendo dice: en medio del terrible y agotador trabajo, los creyentes todavía sacaban fuerzas de la misma debilidad. Y en algunas de las minas construían iglesias, como en Fenos, en el año 309. Allí dispusieron de un lugar de reunión, exhortación y lectura. Un creyente ciego de nacimiento, al que también se le había sacado un ojo, pese a su evidente ceguera la del funcionario, recitaba de memoria en estas celebraciones partes de la Sagrada Escritura. Confieso que yo mismo quedé asombrado cuando por primera vez vi a este hombre en medio de mucha gente en una reunión, recitando algunas partes de la Divina Escritura. Mientras solo podía oír su voz, me llevaba la impresión de que era alguno que leía, como es costumbre en las reuniones. Pero luego, acercándome, vi lo que ocurría. Todos los demás que tenían sanos los ojos estaban en torno suyo, formando círculo, y él, sirviéndose de los ojos de la mente, hablaba sin artificio como un profeta, superando en mucho a los vigorosos en su cuerpo. Estos eran nuestros hermanos, siglo IV. No tenían las Biblias como lo hacemos nosotros. Muchos de ellos memorizaban las Escrituras para poder predicar. Y aún en esas minas, en esos lugares de desconsuelo y de tristeza, se encomendaban al Dios al cual ellos servían. Mis hermanos, las Escrituras para nosotros deben ser un tesoro. Las tenemos, hasta en el celular, hasta podemos escucharlas. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a vivir para su gloria. Solo un par de aplicaciones para el incrédulo. No sé si usted conoce al Señor, pero si usted está acá invitado y no ha escuchado nunca esto, debe saber que el único que puede dar palabras de vida eterna es el Señor Jesús. No hay palabras en este mundo que puedan dar salvación, sino solo las de Cristo. Así que usted lo que debe hacer, joven o mujer o hombre que no conoce al Señor, es correr al único que puede dar palabras de vida. Si usted es cristiano, entonces usted es llamado a atesorar como suficiente las Escrituras y vivir una vida que atesore al Dios de la palabra. Debemos buscar la Biblia, debemos estudiar la Biblia, debemos amar la Biblia y debemos proclamar la Biblia. Finalmente, a los que son pastores o tienen un llamado a predicar, quiero recordarles que lo único a lo que se nos manda es a que seamos fieles. Estamos llamados a ser populares, no estamos llamados a buscar de cualquier manera llenar los templos, si eso implica sacrificar la palabra del Señor. A lo único que estamos llamados es a ser fieles al Señor. Y que Él bendiga su palabra en cada iglesia y que podamos conocerlo más. Padre, te damos las gracias por esta tu palabra, Señor. Ayúdanos a atesorarla, ayúdanos a amarla, ayúdanos a verla más preciosa que el oro. Ayúdanos a verla más dulce que la miel para nosotros, Señor. Que seamos instruidos, que seamos enseñados, que seamos corregidos, Dios, por tus palabras. Y que podamos, Señor, amarlas, sabiendo que ellas son las que nos muestran quién eres tú. Y que al amar tu palabra y al amar lo que enseña, nosotros podamos amarte más a ti, Señor mío. Y vivir para tu gloria, Señor. Honrarte en todo lo que hacemos, Dios. Doy gracias por esta iglesia, Señor. Gracias por este hermoso tiempo que les das hoy, Señor.
del cual me haces partícipe. Yo me siento honrado y agradecido contigo, Señor. Gracias por permitirme predicar tu palabra un día más, Señor. Gracias por estos hermanos. Ayúdalos a conocerte, ayúdalos, Señor, a que sean bien guiados por sus pastores, Señor, para que tu nombre sea glorificado, Padre. Oramos en Cristo Jesús, Señor. Amén. Señor les bendiga, mis hermanos, y les guarde.